Hola amigos y amigas de Pensamiento Serio. Hoy vamos a hablar de lo que los medios de comunicación hablaron que había dicho el Papa. Es decir, la aprobación de las uniones civiles de personas del mismo sexo. Precisamente la noticia se enmarca en el documental que se estrenó el miércoles 21 de octubre en Roma. El Papa Francisco alentó la aprobación de leyes de unión civil para parejas homosexuales, alejándose a la posición de la oficina doctrinal del Vaticano y a la postura de sus anteriores papas, es decir, de sus predecesores. Esto es lo que se habla en todos los medios de comunicación. El debate se abre de una manera casi única. Precisamente el Papa lo que nos habla así prensa es que habló de otras cosas totalmente diferentes. Hay que hablar en el contexto. Pero lo que sí analizo es que el Papa no es claro en cada una de sus declaraciones. Por eso he intentado analizar de una forma rápida, sin ser tanto detenerme en cada cosa, de la forma más general posible sobre este tema. Hoy, mis amigos, he titulado este video El Papa y la unión civil del mismo sexo. El Papa y la unión civil del mismo sexo. Espero que les guste este video. Escúchenlo y véanlo hasta el final. Precisamente medios de comunicación habla de lo que dijo el Papa. Por ejemplo, el ABC llegó a decir el Papa apoya a los homosexuales, al menos en la unión. Precisamente este lenguaje ha sido utilizado por Vanguardia Liberal, por El Tiempo y por otros periódicos de mi país, Colombia. El País escribe otro tanto. Es más, está escribiendo cosas muy parecidas. Hay un dolor fuerte de los católicos respecto a lo que están leyendo. Pero también tenemos claro que hay una claridad de Dios. Es decir, hay doctrina propia, tanto de la Sagrada Escritura, del magisterio y de la tradición. La tradición católica va a hablar a través de todos los años qué es lo que nos habla. Es decir, los primeros siglos en el cristianismo, los padres de la iglesia, qué pensaban respecto al tema homosexual. Eso está claro. Por lo tanto, los católicos dicen, ¿qué es esta noticia? Nos sentimos desmotivados, defraudados y muchas cosas más. Ahora bien, ahora se presenta al Papa sobre la unión civil. Se pregunta o nos preguntamos, ¿qué es la unión civil? Es una pregunta elocuente. Para algunos, la unión civil puede significar la unión de hecho. Para otros, puede significar sencillamente convivir. Para otros,
lógicamente, es las personas del mismo sexo. Precisamente la respuesta que da el Papa, según la agencia de Así Prensa, dice lo siguiente: el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Los estados laicos quieren justificar la unión civil para regular diversas situaciones de convivencia irregular, según muchos aspectos, económicos sobre todo, entre las personas, como por ejemplo la obra social. Hay que ver el caso, evaluarlo en toda la diversidad. Precisamente esas son las palabras del Papa. Entender otro es taparnos con la cobija del vecino, es decir, tomar la cobija del otro sin permiso, tomando palabras que no ha dicho el Papa. Precisamente la clave es que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Precisamente no ha llamado matrimonio homosexual. Aquí hay un principio, el principio del matrimonio. ¿Qué es el límite? Ahora habla de la unión de hecho, precisamente. Precisamente la expresión de la comunicación del Papa no fue específica. Por lo tanto, los medios de la comunicación han intentado darle la vuelta a todo esto. Quizás el sumo pontífice no es claro. Es una invitación para que nosotros aprendamos a ser claros, porque esto es usado en la contra de él. Ahora bien, quisiera darles un recorrido un poco interesante. Todos sabemos que precisamente esto se hace como un documental, es decir, para hablar sobre lo que ha hecho el Papa. Nuevamente traigo la agencia de Así Prensa, en unión con Infocatólica, precisamente el 3 de junio del año 2003, San Juan Pablo II, Papa, aprobó una publicación o un documento que era la consideración acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe, por entonces presidida por el cardenal Ratzinger. Posteriormente fue Benedicto XVI. En la introducción del texto dice y concierne lo siguiente: los presentes, las consideraciones, se contienen nuevos elementos doctrinales, sino que querer pretender recordar los puntos esenciales inherentes al problema. Presenta una argumentación, yo diría, racional, útil, y la elaboración, la pronunciación más específica por parte de los obispos, según las situaciones particulares en las diferentes religiones del mundo, para proteger, para promover la dignidad del matrimonio, fundamento de la familia, la solidez en la sociedad, de la cual la institución es parte constitutiva. Con dicho documento, precisamente, la Santa Sede quiso dar una herramienta a los obispos de todo el mundo para que se pronunciaran conforme
a la fe católica. Ahora, en la conclusión del texto magisterial, no deja lugar a dudas. La Iglesia enseña que el respeto hacia personas homosexuales no puede en modo alguno llegar a la aprobación del comportamiento homosexual, ni a la legalización de las uniones homosexuales. Es bien común exigir las leyes que reconozcan, favorezcan, protejan la unión matrimonial como la base de la familia, la célula primaria de la sociedad. Reconocer legalmente la unión homosexual o equipararlas al matrimonio significa no solamente aprobar un comportamiento desviado, sino además convertir en un modelo para una sociedad actual, sino también buscar valores fundamentales que pertenecen al patrimonio común de la humanidad. La Iglesia no puede dejar de defender tantos valores y tales valores para el bien de los hombres y de la sociedad. Precisamente, mis amigos, el cardenal Amato, entonces secretario para la Congregación para la Doctrina de la Fe, recordó en una entrevista la doctrina católica al respecto. Pero con este documento no se da riesgo a discriminar a las personas homosexuales, se preguntó. Monseñor Amato dice: la Iglesia respeta a los hombres y a las mujeres con tendencia homosexual. Les invita a vivir según la ley del Señor. La inclinación precisa homosexual es en sí misma objetivamente desordenada, que las prácticas homosexuales son pecados graves. Sin embargo, Francisco se aparta del pronunciamiento previos a esta materia. La palabra actual del pontífice se recoge en el fragmento del documento Francesco que se va a estrenar, que ya se estrenó, mejor dicho, el 21 de octubre en Roma, que va a reflexionar sobre el cuidado, la pastoral de aquellos que son lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, etcétera, etcétera. Tal como habla la agencia católica SNA. Precisamente estas personas tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios. Tienen derecho a una familia y no pueden echar la familia a nadie, ni hacer la vida cómplice de eso. Precisamente el Papa con esto va a decir las enseñanzas propias de lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 327 y los siguientes. Después, como relata SNA, las palabras que probablemente causarán controversia entre los católicos. El Papa Francisco se pronunció directamente sobre el tema de las uniones civiles de parejas homosexuales. Lo que tenemos que hacer es una ley convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Dijo el Papa Francisco: yo defendí esto. Las declaraciones aparecen en Francisco, en un documental sobre la vida y el ministerio de Francisco, que se estrenó el 21 de octubre en el Festival de Cine en Roma. En América hay que ver una película dirigida por el ruso Elvey Afinesky. La película presenta la aproximación del Papa Francisco a diversos problemas sociales, así como el ministerio pastoral,
hacia quienes viven, en palabras del pontífice, en las periferias existenciales, incluyendo entrevistas con figuras como el cardenal Luis Tagle, otros colaboradores del Papa. Francesco se enfoca en la defensa del Santo Padre hacia los migrantes, refugiados, los hombres, su trabajo, frente a este tema de abuso sexual por parte de los clérigos, el papel de la mujer en la sociedad, la posición de los católicos y cómo se identifican el grupo LGBTI. Esta película va a abordar el alcance pastoral del Papa, la historia del Santo Padre alentando a una pareja homosexual de hombres italianos que llevan los hijos a la parroquia. Él no mencionó cuál era la opinión sobre la familia. Probablemente está siguiendo la doctrina en este punto. Dijo hombre al tiempo que elogió al Papa por una disposición, por una actitud, acogida y aliento. El cineasta Evelyn Afieschi dijo a CNA, agencia inglés del grupo ASI, que el Papa dio las declaraciones sobre las uniones civiles en una entrevista que él le realizó. El aliento directo del Papa sobre leyes de unión civil presenta un cambio a la perspectiva de sus predecesores, así como una actitud que ve y que analiza temas del pasado, siendo precisamente o él estando de cardenal, habla de la movida del padre de la mentira que pretende confundir e engañar a los hijos de Dios. En el 2010, cuando el arzobispo de Buenos Aires, en Argentina, el Papa Francisco, no se opuso a los esfuerzos de legalizar el mal llamado matrimonio homosexual, mientras que según Rubin, el futuro biógrafo del Papa, sugirió o empezó a hablar que Francisco apoyaba la unión civil. Prevenir abierta adopción, aparte de matrimonios homosexuales. Precisamente descartó la afirmación en el 2013. Esto fue una calificación falsa. Pero el hecho es que el Papa defendió las uniones civiles. Parece confirmar que Rubin y otros aseguran que el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio apoyaba la unión civil como una condescendencia en Argentina. El libro que habla mucho sobre el Papa, sobre el cielo y la tierra, el Papa Francisco no rechazó directamente la posibilidad de las uniones civiles, pero dijo que las leyes que asemejan las declaraciones homosexuales, el matrimonio, es una regresión antropológica y expresó su preocupación de las parejas homosexuales. Se les permite abortar a ver chicos afectados con el argumento: toda persona necesita un padre masculino y una madre femenina que ayuden a plasmar su identidad. En el 2014, precisamente el padre Tomás Rosica, que trabaja en la oficina de prensa de la Santa Sede, dijo a CNA que el Papa Francisco no había expresado apoyo a las uniones civiles homosexuales. Luego de que algunos periodistas informaran que lo había hecho
en una entrevista de ese año. Mientras que los proyectos de uniones civiles se debían en Italia, precisamente el padre Rosica enfatizó que Francisco no se pronunciaba en aquel debate, sino que enfatizaría la enseñanza católica sobre el matrimonio. La oficina de prensa de la Santa Sede no respondió a preguntas de CNA sobre las declaraciones del Papa en la película, aunque obispos en algunos países no se habían opuesto a propuestas de unión civil homosexual y han tratado en su lugar a diferenciarlas del matrimonio civil. Los opositores de las legislaciones para las iniciativas del matrimonio homosexual dan una aprobación tácita a la inmoralidad y falta en proteger el derecho de los niños a tener un padre y una madre. Precisamente Afinesky dijo en EWTN, Francisco trató de presentar al Papa tal como lo vio, que la película podría gustar a todos los católicos o quizás no gustar a algunos. Precisamente el 21 de octubre, el director de CNA, en su punto de vista, la película no es sobre el aliento del Santo Padre, civiles homosexuales, sino sobre otros temas sociales. Lo miró no como el Papa, lo miró como un humano humilde, un gran modelo a seguir por la generación más joven, un líder para la generación mayor, un líder para muchas personas. No en el sentido de la Iglesia Católica, sino en el sentido de un liderazgo puro, en la tierra, en las calles, expresó. El documentalista dijo que comenzó a trabajar con el Vaticano para producir la película sobre el Papa Francisco en el 2018. Se le dio un acceso de precedentes al Santo Padre hasta que completó la filmación en junio de este año, en medio de los cierres a causa de la pandemia del coronavirus en Italia. Afinesky, que vive en los Estados Unidos, fue nominado en el 2015 a los premios Oscar y Emmy por la producción Wild on Fire, Invierno en Llamas, un documento que presenta las protestas de Ucrania en el 2013, de Euromaidan en el 2014. La película precisa del 2017, Gritos de Siria, fue nominado a 4 premios Emmy, a 3 Critics. El jueves 22 de octubre, Afinesky se ha reconocido en los jardines del Vaticano con el prestigioso Guineo Móvil o otorgado a los cineastas que presentan temas sociales, humanitarios a través de las películas. El premio fue creado en el año 2002 por el Ministerio de Cultura en Italia. Rosetta Zanelli, la creadora de los premios Guineo, indicó que cada viaje del Papa Francisco a varias partes del mundo. El documental es el trabajo de Afinesky en imágenes de todas las noticias. Se revela una auténtica mirada a los acontecimientos del nuevo tiempo, una obra histórica en todos los aspectos. Precisamente, el Papa en muchas ocasiones no habla claro, por eso, como que no se le entiende bien. Este documental va a salir.
Ahora pensemos en algo que nos queda para nosotros. En la vida hay que hablar claro, específico, para que sea el entendido. Hablan de una unión civil. Lógicamente, todos los países entienden cosas diferentes, pero los tratados internacionales unifican conceptos. Esperemos que cuando veamos el documental se van a abrir muchas, pero muchas preguntas. Tengamos paciencia. Tengamos también capacidad de escucha para ver el documental completo. Y luego sacamos conclusiones. Ahora, ¿por qué el Papa no saca un documento, una carta o algo parecido, sencilla, donde dice qué fue lo que verdaderamente dijo? O al menos el portavoz del Vaticano abre sobre el tema. Para que no se abre una cosa y otra. Creo que debemos ser muy, pero muy claros específicamente. Una cosa es el Papa y otra los que están alrededor del Papa. Verdaderamente ha dicho cosas contradictorias, pero no por eso hay que condenar al hombre. Pidamos por el Papa Francisco para que Dios le dé sabiduría para gobernar a la Iglesia Católica. Ahora que estás aquí, no se olvide, suscríbete a mi canal, activa la campanita para recibir más mensajes como este. También te pido el favor que envíes a otras personas este video. Muchas gracias.